La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Negras establecen un centro de peones sólido. Un movimiento sensato que mantiene la igualdad y disputa el espacio central eficazmente. Esto apoya el control central hipermoderno. Blancas desarrollan el alfil fianchetado a la diagonal larga. Un movimiento sólido que influye en el centro a distancia y mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla A4 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan el otro caballo, reforzando el control central y preparando la seguridad del rey. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad posicional. Negras desarrollan el alfil, completando el desarrollo del flanco de rey y preparándose para enrocar. Un movimiento sólido que mantiene la partida equilibrada. Blancas enrocan corto. Un paso crucial para la seguridad del rey y para activar la torre. Un movimiento sólido que mantiene la evaluación posicional igual. Negras enrocan corto, reflejando la seguridad del rey de blancas. Este sólido movimiento mantiene el equilibrio dinámico y se prepara para las operaciones del medio. Juego. Blancas avanzan el peón de dama, estableciendo una fuerte presencia central y apuntando a un juego dinámico.
Un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja de blancas. Negras desarrollan el caballo de dama, reforzando el centro y preparándose para un mayor desarrollo. Un movimiento sólido que consolida la posición de negras. Blancas mueven la dama para apoyar el peón de dama y preparar la expansión del flanco de dama. Un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja. Negras apoyan la estructura de peones central con un avance de peón. Un movimiento sólido que refuerza las capacidades defensivas y mantiene el equilibrio dinámico. Blancas reposicionan el caballo para apoyar mejor el centro y prepararse para el juego en el flanco de dama. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja posicional de blancas. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna C a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Negras desarrollan el alfil a la diagonal larga, un movimiento sólido que activa la pieza y controla casillas centrales, manteniendo la igualdad. Blancas desarrollan el alfil, reforzando el control de la diagonal larga, un movimiento sólido que mantiene la igualdad y la armonía posicional. Negras activan la torre a la columna semiabierta, un movimiento sólido que aumenta la presión a lo largo de la columna y mantiene el equilibrio de la partida. Blancas empujan el peón de rey, buscando abrir líneas y aumentar la influencia central, un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras capturan el peón central, simplificando la posición y manteniendo el equilibrio dinámico. Una respuesta sólida y precisa. Blancas recapturan con el caballo, manteniendo la tensión central y la actividad de las piezas. Un movimiento sólido que mantiene la partida igual. Negras recapturan el caballo, simplificando la estructura de peones y manteniendo una posición sólida. Un buen movimiento que mantiene el equilibrio. Blancas recapturan con la dama, centralizando la pieza y aumentando el potencial de ataque. Un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja de blancas. Negras reposicionan la torre a la séptima fila. Un movimiento sólido que aumenta la presión y mejora la coordinación de las piezas. Blancas centralizan la torre, apoyando la columna de dama y preparándose para una posible acción. Un movimiento sólido que mejora la iniciativa de blancas. Negras avanzan un peón para desafiar el control central de blancas. Un movimiento sólido que busca desestabilizar la estructura de peones de blancas. La jugada la dama a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión.
La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B2, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Negras capturan un peón central, simplificando y mejorando la estructura de peones. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas recapturan, manteniendo la presencia de peones centrales y la actividad de las piezas. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja posicional. Negras cambian el alfil, simplificando la posición y aliviando la presión defensiva. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas recapturan con el rey, consolidando la estructura de peones y preparándose para la actividad real. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras avanzan un peón, buscando espacio en el flanco de dama y mejorando la seguridad del rey. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad posicional. Blancas centralizan la dama, buscando un juego activo. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio. Negras reposicionan la dama, mejorando su alcance defensivo y preparándose para acciones futuras. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas activan la torre a la columna E, aumentando la presión sobre las columnas centrales. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla A8 para afianzar el control posicional. Negras activan la dama a la octava fila. Un movimiento sólido que mejora su alcance y centraliza su influencia. Blancas desarrollan el alfil a un fuerte puesto avanzado, controlando casillas clave y aumentando el potencial de ataque. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio. Negras mejoran la posición de la torre, preparándose para disputar la columna de dama. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Blancas capturan la torre, iniciando una secuencia de cambios que simplifica la posición. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras recapturan la dama, manteniendo la estructura de peones y la actividad de las piezas. Un movimiento sólido que mantiene la partida equilibrada. Blancas cambian torres,
simplificando el final y reduciendo el potencial de ataque de negras. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras recapturan con el caballo, manteniendo la actividad de las piezas y la influencia central. Un movimiento sólido que mantiene la partida equilibrada. Blancas desarrollan el alfil a una casilla más activa, mejorando su alcance. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras centralizan el rey, mejorando su posición defensiva y preparándose para el final. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas desarrollan el caballo, preparándose para rupturas de peones y reforzando el control central. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras activan el alfil a la diagonal larga, aumentando la presión sobre la posición de blancas. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas centralizan la torre, buscando controlar columnas abiertas y mejorar la coordinación. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras centralizan el rey, mejorando su puesto defensivo y preparándose para el juego de finales. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas maniobran el caballo al borde, vigilando puestos avanzados y posibles oportunidades tácticas. Un movimiento sólido que mantiene la partida nivelada. Negras mejoran la posición de la torre, preparándose para acciones posteriores. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Blancas reposicionan el caballo, buscando mejores casillas y apoyo de peones. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras activan el alfil a una diagonal central, aumentando la presión. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas centralizan el caballo, mejorando su actividad y capacidades defensivas. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras empujan un peón, mejorando la seguridad del rey y la estructura de peones. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas maniobran el caballo, pero este es un movimiento sólido que empeora ligeramente la evaluación, sugiriendo ninguna ventaja clara. Negras avanzan un peón, creando espacio en el flanco de rey. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas reposicionan el caballo, pero este sólido movimiento no altera significativamente la evaluación de igualdad. Negras desarrollan el alfil a una fuerte casilla central, aumentando la actividad. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas retiran el alfil, manteniendo su posición en la diagonal larga. Un movimiento sólido que mantiene la partida equilibrada. Negras reposicionan la torre, aumentando la presión sobre la columna, sí. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas retiran el alfil, manteniendo cobertura defensiva. Un movimiento sólido que mantiene la partida nivelada. La jugada el caballo a la casilla B8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6 con jaque.
debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F6, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Negras recapturan el peón. Un movimiento sólido que mantiene la estructura de peones y consolida la posición. La jugada el peón de la columna G captura en la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F6, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Negras desarrollan el caballo, mejorando la actividad de las piezas y el control central. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas reposicionan el rey, activándolo para el final. Un movimiento sólido que mantiene la situación actual. Negras avanzan un peón, creando espacio y mejorando la seguridad del rey. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas maniobran el caballo, mejorando su posición e influencia central. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio de la partida. Negras centralizan el rey, mejorando su posición defensiva. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. La jugada el caballo a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan el caballo, un movimiento sólido que capitaliza el error de negras e iguala la posición. Negras centralizan el caballo, un movimiento sólido que mantiene la igualdad y defiende casillas clave. Blancas capturan un peón, un movimiento sólido que mejora ligeramente el balance material de blancas sin cambios posicionales significativos. Negras avanzan un peón, creando espacio central y mejorando la seguridad del rey. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas centralizan el rey, mejorando su posición defensiva y preparándose para el juego de finales. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras centralizan el rey,
mejorando su puesto defensivo y preparándose para el juego de finales. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas reposicionan la torre, mejorando su potencial activo. Un movimiento sólido que mantiene la evaluación igual. Negras centralizan la torre, preparándose para una posible acción de finales. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Blancas reposicionan la torre, mejorando sus capacidades defensivas y coordinación. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. La jugada el caballo a la casilla de 4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla H6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Blancas capturan el caballo. Una sólida decisión táctica que convierte la ventaja en una ganancia material decisiva. Negras recapturan el alfil. Un movimiento sólido que simplifica la posición pero no puede recuperar el material perdido. Blancas dan jaque con el caballo. Un sólido movimiento táctico que fuerza al rey a una posición menos favorable. Negras mueven el rey. Un sólido movimiento defensivo que evita amenazas inmediatas pero enfrenta un final perdido. La jugada el caballo a la casilla de 5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla de 2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a la torre a la casilla G7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla H8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla de 2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Blancas dan jaque con el caballo nuevamente. Un sólido movimiento táctico que restringe las opciones del rey de negras. Negras mueven el rey, un sólido movimiento defensivo que concede una mayor desventaja posicional. Blancas reposicionan la torre. Un movimiento sólido que busca controlar columnas abiertas y coordinar con otras piezas. Negras dan jaque con la torre. Un movimiento sólido para ganar tiempo y defender al rey, aunque la posición sigue perdida. Blancas mueven el rey, un movimiento sólido para centralizar y mejorar su potencial de final. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo para prevenir incursiones adicionales. Blancas avanzan un peón. Un movimiento sólido para expandir espacio y crear potenciales peones pasados. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B, captura en la casilla C4, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G6 para afianzar el control posicional. Blancas capturan la torre. Un sólido movimiento táctico que gana material y asegura una ventaja decisiva. Negras capturan el peón con jaque. Un movimiento sólido que simplifica pero no puede superar el déficit material. Blancas recapturan con el rey. Un movimiento sólido que consolida la ventaja material y mejora la actividad real. La jugada el rey a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que aumenta la presión sobre la posición debilitada de negras. Negras dan jaque con la torre, un movimiento sólido que gana tiempo pero es finalmente insuficiente. Blancas centralizan el rey, un movimiento sólido que mejora su posición defensiva y coordinación. Negras dan jaque con la torre otra vez. Un movimiento sólido que fuerza a blancas a reaccionar defensivamente. Blancas centralizan aún más el rey. Un movimiento sólido que consolida la ventaja y prepara el juego de finales. La jugada la torre a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla F5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas avanzan un peón, un movimiento sólido que fortalece la cadena de peones y expande el espacio. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo para restringir los peones avanzados de blancas. Blancas centralizan el rey, un movimiento sólido que mejora su actividad y capacidades defensivas. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo para limitar el avance del rey de blancas. Blancas avanzan el rey, un movimiento sólido para centralizar y apoyar el peón pasado. Negras reposicionan el rey, un sólido movimiento defensivo pero incapaz de detener la embestida de blancas. La jugada la torre a la casilla B8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a la torre a la casilla B7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B6, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla F2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla B7 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla D6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, dando lugar a el rey captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Negras reposicionan el rey, un movimiento sólido que busca seguridad pero no puede alterar el resultado. Blancas avanzan un peón, un movimiento sólido para crear amenazas adicionales de peón pasado. La jugada la torre a la casilla D6 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla E7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el rey a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a el peón a la casilla F5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5,
capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Negras capturan el peón. Un movimiento sólido que simplifica la posición pero sigue estando abrumadoramente perdida. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D1 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla A6, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla B2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla C1 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla D1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo que busca restringir al rey de blancas. Blancas avanzan el rey, un movimiento sólido para centralizar y apoyar peones pasados. Negras reposicionan el rey, un sólido movimiento defensivo pero incapaz de prevenir la ventaja de blancas. Blancas dan jaque con la torre, un movimiento sólido que obliga al rey de negras a moverse de nuevo. Negras reposicionan el rey, un sólido movimiento defensivo que mantiene el status quo. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que busca controlar columnas clave. La jugada la torre a la casilla B1 con jaque de las negras es un error.
La alternativa superior era el rey a la casilla C7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que consolida la ventaja. La jugada la torre a la casilla H1 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que mantiene la presión. Negras reposicionan la torre, una sólida maniobra defensiva para restringir al rey de blancas. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que aumenta la presión sobre la posición de negras. La jugada el rey a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D5 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G8 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla C7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla D5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que mantiene la presión abrumadora. Negras reposicionan el rey, un sólido movimiento defensivo que no puede prevenir la derrota.
La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D5 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla H6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla C6 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla C3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G1 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la torre a la casilla A1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Blancas avanzan el rey, un movimiento sólido para coordinar con las piezas restantes y forzar la victoria. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo pero finalmente inútil. Blancas avanzan un peón, un movimiento sólido para crear un peón pasado y forzar una brecha. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo que no puede detener la progresión de blancas. Blancas avanzan el rey, un movimiento sólido para apoyar el peón pasado y controlar casillas clave. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo que retrasa lo inevitable. Blancas avanzan la torre, un movimiento sólido que prepara escoltar el peón pasado. La jugada la torre a la casilla G1 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F6 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que continúa el ataque de mate. Negras dan jaque con la torre, un movimiento sólido que solo retrasa lo inevitable. Blancas centralizan el rey, un movimiento sólido que apoya a los peones que avanzan. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo que no puede prevenir el mate. Blancas capturan la torre, un sólido movimiento táctico que gana material y sella la victoria. Negras mueven el rey, un sólido movimiento defensivo que prolonga la partida ligeramente. Blancas dan jaque con la torre, un movimiento sólido que fuerza al rey de negras a una posición vulnerable. Negras mueven el rey, un sólido movimiento defensivo que intenta escapar. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que prepara el asalto final. Negras capturan el peón, un movimiento sólido que elimina una amenaza pero no cambia el resultado. Blancas avanzan el rey, un movimiento sólido para apoyar la promoción del peón. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo que finalmente falla. Blancas avanzan un peón, un movimiento sólido para crear un peón pasado y asegurar la victoria. Negras capturan el peón, un movimiento sólido que simplifica pero conduce a la pérdida inmediata. Blancas avanzan un peón, un movimiento sólido para crear un peón pasado y forzar la promoción. Negras dan jaque con la torre, un sólido movimiento defensivo que retrasa el inevitable jaque mate. Blancas centralizan el rey, un movimiento sólido que apoya el peón que avanza y prepara el mate. Negras reposicionan la torre, un sólido movimiento defensivo que no puede prevenir el mate. Blancas avanzan un peón, un movimiento sólido para coronar y dar jaque mate.